Nicaragua acaba de romper un récord económico que está llamando la atención en toda Centroamérica. El país superó los $7.300 millones en exportaciones solo hasta octubre del año 2025, una cifra histórica que nadie esperaba ver tan pronto. Según el informe oficial, este crecimiento viene impulsado por el café, la carne bovina, el oro industrial y los productos del sector agropecuario que ahora se están vendiendo más caro y en más mercados internacionales. Pero lo más sorprendente es el impacto directo. Miles de empleos se están fortaleciendo en zonas rurales, nuevas plantas de procesamiento están apareciendo y varios inversionistas extranjeros ya están negociando para abrir operaciones dentro del país. Incluso organismos regionales reconocen que Nicaragua está mostrando un avance más rápido de lo previsto. Nicaragua no solo vendió más, también diversificó su producción y logró posicionar productos que antes no figuraban en el mapa exportador. Y mientras la región compite por atraer inversiones, Nicaragua envía un mensaje claro. Su economía está avanzando a un ritmo que podría cambiar el panorama comercial centroamericano de manera significativa. La Ruta TV se fue de visita a Estambul, ubicada en Turquía. It's real juice. Where are you from? Nicaragua. Nicaragua. Why? I don't know. Central America. Central America. Very far from here. First time you're here? It's the second time twice. Istanbul or Turkey? Istanbul, and I went to Efes. Oh, Yeah. Yeah. And I am thinking maybe go to Antalya and Antalya. Yeah. No. The good thing is now it's not too cold here. Antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla, es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Es una ciudad transcontinental ubicada en el estrecho del Bósforo. Que separa Europa y Asia entre el Mar de Mármara y el Mar Negro. Con más de 15 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. La mayor parte de la población es de religión musulmana. Si bien existen minorías de cristianos y judíos, fue fundada con el nombre de Bizancio en el promontorio de Sarayburnu alrededor del año 667 a.C. y su influencia y tamaño fueron creciendo hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de la historia universal. Desde su fundación, bajo el nombre de Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, Estambul ha sido la capital de los imperios romano y bizantino. Latino-otomano, fue una de las ciudades en las que floreció el primer cristianismo y más adelante el cristianismo ortodoxo. Tras la caída de Constantinopla ante los otomanos en 1453, la ciudad fue transformada en la sede del califato otomano y se transformó progresivamente en una ciudad musulmana. Sin embargo, la influencia del cristianismo en la ciudad es innegable. También es la capital administrativa de la provincia de Estambul, de la que cubre 27 distritos, en la llamada Rumelia o Tracia Oriental. Aunque la capital política y administrativa es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel fundamental en la industria del comercio,
y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades. Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Con el final de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, el territorio europeo otomano quedó reducido a una decena de kilómetros en torno a Estambul. El 13 de octubre de 1923, antes de la promulgación del Estado turco sucesor, la República de Turquía, el Parlamento turco trasladó legalmente la capital a Ankara. El nombre de Istambul ya era usado desde hace varios siglos en el país, aunque inicialmente hacía referencia solo a la región amurallada de la ciudad, cuyo conjunto seguía siendo referido como Constantinopla. El nombre de Estambul se oficializó en 1876, pero no fue estandarizado en Occidente hasta fines de 1929, con el cambio del alfabeto árabe al latino. Las autoridades turcas pidieron oficialmente a los países extranjeros el 28 de marzo de 1930 que se refiriera a la ciudad como Estambul. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985 por sus importantes monumentos y restos históricos. Esta ciudad atesora monumentos en los que se refleja la mezcla cultural de su pasado, barrios llenos de color y marcados con banda sonora propia que merece la pena visitar. Capital de hasta 3 imperios, romano, bizantino y otomano, enclavada entre 2 mares y 2 continentes. Estambul supera todas las concepciones previas que se puede tener.
En esta urbe de 15 millones de habitantes se dan cita los más conservadores y los más liberales del país, pero, sobre todo, es un magnífico museo al aire libre que resume la historia de Turquía. El camino que conduce al centro de la ciudad penetra a través de las murallas que mandó a levantar el emperador bizantino Teodosio en el siglo V y que, durante 1000 años, repelió los sitios de persas, ávaros, árabes, rusos y búlgaros. Si bien han sido restauradas, no con demasiado tino, en algunos puntos aún se conserva el esplendor del doble muro cuajado de torreones. Al otro lado se extiende lo que fue Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, más conocido como Imperio Bizantino. Más allá se divisa el Cuerno de Oro, el estuario que divide en dos la orilla europea y que en aquellos tiempos separaba el centro de la ciudad franca de Pera, habitada por genoveses y venecianos que comerciaban con las colonias del Mar Negro. El estrecho del Bósforo cruzando de un continente a otro. Ya en el continente asiático se hallaban las poblaciones de Crisópolis o Scutari, hoy llamada Ushkudar, colonia griega desde el siglo VII a.C., y Calcedonia, ahora Karikoi, que en el año 451 acogió uno de los primeros concilios cristianos. Con una extensión de más de 30 kilómetros y un ancho que varía entre 700 metros y 3.7 kilómetros, esta franja geográfica ha sido un punto crucial desde tiempos remotos. Un lugar estratégico que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, separando así Europa y Asia. Este emplazamiento privilegiado llevó al emperador romano Constantino a fundar en el año 330 después de Cristo una nueva capital para el Imperio Romano, dando origen sin saberlo al Imperio Romano de Oriente, que duraría hasta 1453. Posteriormente, los conflictos por el control de esta región continuaron. Durante el declive del Imperio Otomano, el Imperio Ruso emergió como un nuevo contendiente en la segunda mitad del siglo XIX, y la zona también fue testigo de enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial. Ahorita nos dirigimos a la plaza de Sultán Ahmed. Durante el apogeo bizantino, el centro del poder político y religioso se encontraba en la actual plaza de Sultán Ahmed, visita indispensable de todo viaje a Estambul. Los baldizones plegados de guías y vendedores de souvenirs, mazorcas de maíz, castañas asadas o roscas de pan y sésamo llamadas simit, hace siglos estaban cubiertos de arena y hollados por los cascos de los caballos. Aquí se localizaba el hipódromo de Constantino el Grande, el cual levantó al trasladar el gobierno de Roma a la nueva ciudad imperial en el año 330. Los equipos que competían representaban las diferentes facciones políticas y religiosas, de ahí que a menudo las carreras acabasen en auténticas revueltas. Lo que fuera la espina a la que daban vueltas cuadrigas y monturas queda marcado por el obelisco egipcio procedente de Luxor y por la columna serpentina mandada a traer del templo de Apolo en Delfos. La entrada al recinto estaba presidida por una inmensa estatua de cobre y bronce de una auriga tirando de 4 caballos. Tras la conquista y saqueo de Constantinopla en 1204, durante la Cuarta Cruzada, la escultura fue llevada a Venecia, donde ahora adorna la fachada de la Basílica de San Marcos. Uno de los principales monumentos a observar en esta plaza es la Mezquita de Santa Sofía, o conocida como Hagia Sofia. Si el palacio y el hipódromo eran el núcleo de la vida civil, Santa Sofía representaba el poder religioso. El actual templo data del siglo VI y fue el tercero en levantarse en su lugar. Pero con él, sus arquitectos Isodoro de Mileto y Antemio de Trayes, ambos expertos matemáticos, elevaron el arte bizantino a lo más alto. Cuenta la historia que lo primero que hizo el sultán Ahmed II al tomar Constantinopla en 1453, tras las correspondientes 3 jornadas de pillaje, fue dirigirse a Santa Sofía y arrodillarse ante su magnificencia, y ordenó su conservación en mezquita.
5 siglos después, en 1935, Mustafa Kemal Atatürk la declaró museo, en consonación al carácter laico. Recién proclamada República de Turquía, la influencia de Santa Sofía fue tal que su huella quedaría para siempre impresa en las mezquitas de Turquía. En la costa caribe de Nicaragua, a unos 70 kilómetros del Bluff, encontramos el municipio de Corn Island, compuesto de dos preciosas islas conocidas como Corn Island la Grande y la Corn Island Chiquita. Esta última ubicada a 13 kilómetros al noreste de Corn Island la Grande. Corn Island, o Islas del Maíz, son dos islas alrededor de 70 kilómetros al este del Caribe de la costa de Nicaragua. Constituyen uno de los 12 municipios de la región autónoma del Caribe Sur. La Isla Grande del Maíz, o conocida comúnmente como Great Corn Island, cuenta con una superficie total de 10 kilómetros cuadrados, conocida como uno de los paraísos turísticos de Nicaragua. Corn Island la Grande y la Chiquita en el siglo XVII sirvieron de refugio para los piratas y hoy por hoy están al servicio del turismo nacional e internacional. Estas islas también son llamadas Isla del Maíz Grande e Isla del Maíz Chiquita. Ambas poseen bellezas naturales que nada tienen que envidiar a otras islas del Caribe. La belleza de esta isla motivó al famoso compositor y arreglista nicaragüense Edmundo Schumann a la creación de su canción titulada Corn Island Tropical, la que fue grabada por la bella vocalista brasileña Sadia Silú, radicada en Nicaragua. Corn Island tropical, espejo del Edén, de playas de cristal, paraíso escondido, tus noches de marfil, murmullos de palma y con tus doranos cocoteros pintados por la brisa del
palmar. Tus mujeres son bellas y tu mar tricolor, como lluvia de estrellas, un nido de candor. Corna Island tropical, donde encontré el amor, bajo una luna plateada, con tus bucles dorados, a la orilla del mar. Estados Unidos literalmente terminó robándose Puerto Rico, y una macabra jugada por parte de la potencia mundial dejó a los puertorriqueños más que empobrecidos. ¿Quieres saber más? Hasta 1898, esta isla perteneció a un entonces debilitado imperio español, que estaba comenzando a perder sus territorios a lo largo del planeta. Estados Unidos aprovechó e intercedió para apoyar a los independentistas y también marcar presencia. Apenas los españoles dejaron sus colonias, los estadounidenses se las tomaron para ellos. Sucedió con Cuba, Filipinas y luego Puerto Rico. A fines del siglo XIX, Estados Unidos oficializó su plena soberanía en tierra boricua y comenzó a proyectar su presencia en la isla por varios años más. Esta posesión estadounidense terminaría siendo una de las polémicas de la historia por culpa de una vil estrategia que te contaremos más adelante. Pero desde el comienzo ya se veía venir una debacle social y política inevitable. Estados Unidos estableció un gobierno local compuesto únicamente por continentales, que apenas conocían la cultura y las formas en que funcionaba Puerto Rico. Un ejemplo de esto fue Charles Herbert Allen, el primer gobernador estadounidense de la isla, quien sin asco desvió fondos públicos para financiar negocios de Estados Unidos en dicho lugar, además de llenar los cargos de poder con sus cercanos. Pero eso no es lo único. Tras renunciar a la gobernación, Allen volvió a Puerto Rico como el líder de una enorme compañía azucarera y aprovechó su red de contactos para instalarse como el verdadero señor de las plantaciones de caña de azúcar en la isla y el mundo. Sin embargo, el tío Sam hizo otra perversa jugada que condenó a los puertorriqueños a la resignación. ¿Quieres saber más? Por orden del gobierno federal, Puerto Rico se dolarizó por completo de la noche a la mañana. Una decisión que no estuvo ni cerca de considerar el patrimonio y los ahorros de vida de los puertorriqueños. Con el cambio del peso local al dólar estadounidense, prácticamente todos los boricuas perdieron la mitad de su dinero. Y en cierto punto, los locales se vieron muy cansados del abuso constante de Estados Unidos. Una respuesta clara se hacía necesaria para salvar a Puerto Rico. Pero de eso te hablaremos en unos minutos.
Una vez establecido como el controlador pleno de la isla, Estados Unidos procedió a jugar para beneficiar sus propios bolsillos e imponer su cultura. Por ejemplo, se votó una ley que determinaba que todo cargamento que tuviese a Puerto Rico como destino debía ser transportado exclusivamente por barcos estadounidenses con tripulación estadounidense. Una limitación que generó una subida descontrolada de los precios de los alimentos y el costo de vida en la isla. Y como dijimos, la cultura puertorriqueña también se vio afectada hasta la médula. Por ejemplo, el gobierno estadounidense prohibió el idioma español tanto en escuelas como instituciones públicas, entorpeciendo el entendimiento entre los locales. Uno podría pensar que por lo menos los puertorriqueños recibieron la nacionalidad estadounidense, pero no les benefició en nada. En gran parte se les hizo ciudadanos de Estados Unidos para enviarlos a representar a dicho país en la Primera Guerra Mundial. Además, los boricuas no gozaban de los beneficios de la Constitución de Estados Unidos, ya que si bien estaban bajo su control, eran considerados como parte de un territorio no incorporado. Pero como dijimos, Puerto Rico se hartó y tomó una drástica decisión, a pesar del riesgo. ¿Qué sucedió después? ¿Saber más? Te lo cuenta. Varios de los ciudadanos locales decidieron organizarse con un solo objetivo en mente: echar a Estados Unidos de la isla y proclamar la independencia absoluta de Puerto Rico, sin ninguna superpotencia que los pudiese seguir asfixiando. La isla estaba totalmente sitiada por la voraz maquinaria de Estados Unidos. Para la década de 1940, los bancos de dicho país tenían el control sobre el 60% de las granjas de caña de azúcar, el 80% de las granjas de tabaco y el 100% de las vías férreas y centros de transporte en Puerto Rico. Por lo mismo, muchos boricuas, agotados del abuso, llegaron a una conclusión en común: Estados Unidos no había intervenido en Puerto Rico para liberarlo del opresor, ni nada por el estilo. Simplemente se instalaron allí para explotar sus recursos y aprovechar sus bondades sin entregar nada a cambio. La rebelión boricua tuvo su cara visible en la figura del abogado Pedro Albizu Campos, quien decía que la gran mayoría de sus compatriotas se veían obligados a ser esclavos de Estados Unidos y del poder económico de los tiranos. Por lo mismo, Albizu Campos recorrió el país reclutando a todo tipo de personas que compartían sus intenciones, formando así un grupo considerable de anti-estadounidenses, denominado como nacionalista. Mediante campañas políticas y huelgas, los nacionalistas combatieron a la potencia norteamericana con toda su fuerza, pero su castillo de naipes terminó por derrumbarse críticamente y Puerto Rico entró en la fase más oscura de su historia. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, lástima que se nos acabó el tiempo el día de hoy, aunque pronto seguiremos contándote esta historia en una segunda parte. La verdad incómoda detrás de la historia más misteriosa de todos los tiempos, el descubrimiento de América. Nos enseñaron que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América por accidente, un navegante valiente desafiando el océano para llegar a la India. Pero, ¿y si todo eso es una mentira? ¿Y si el descubrimiento fue en realidad una operación encubierta para iniciar la conquista más brutal de la historia? Hay pruebas de que marineros vikingos, chinos e incluso africanos pudieron llegar a América siglos antes. Pero ¿por qué esos viajes no aparecen en la historia oficial? Simplemente porque no servían al relato de Europa civilizando al salvaje. Antes de 1492, América ya estaba habitada por millones de personas. Imperios como el azteca, el maya y el inca tenían ciudades, astronomía y comercio. Entonces, Colón no descubrió un nuevo mundo, llegó a uno que ya existía y lo declaró suyo. El mito dice que Colón buscaba una nueva ruta hacia la India por las especias, pero los diarios originales hablan de una obsesión inmensa por el oro y en América había de sobra. Durante más de 6 siglos, la llamada Santa Inquisición sembró el miedo en toda Europa. Fundada por la Iglesia Católica en el siglo XII, su objetivo era claro:
erradicar la herejía, a cualquier costo. Miles fueron acusados de brujería, paganismo o simplemente por pensar diferente. Los juicios eran públicos, pero las pruebas casi siempre invisibles. Bajo la sombra de las catedrales se interrogaba a mujeres, sabios, campesinos. Muchos confesaban bajo tortura, solo para evitar el sufrimiento. Otros morían sin renunciar a su verdad. La Inquisición usó el miedo como herramienta de control. Las llamas no solo quemaban cuerpos, también ideas. En España, Italia y América, su poder se extendía como una red invisible. Aún hoy, el poder sigue manifestándose ante la fe. De sus sentencias sigue resonando en los libros, los muros y la memoria. Porque cuando la fe se mezcla con el poder, la historia cambia y las bases reales de la doctrina cambian su curso. Nos han contado que los aztecas practicaban sacrificios humanos a una escala aterradora, porque convenía presentar la conquista como cruzada piadosa. Pero, ¿y si la historia está un poco torcida? Cortés y Alvarado sabían que, mientras más bárbaros parecieran los mexicas, más justificada estaba su violencia. Y aunque sí hubo sacrificios, las cifras y relatos pudieron inflarse para limpiar la imagen de la conquista. La verdad es más compleja. Sí existieron ofrendas de vida en honor a los dioses, pero también hubo propaganda que magnificó el horror para justificar masacres como la del Templo Mayor en 1520. Entender esa mezcla entre fe, poder y política nos permite mirar la historia sin las sombras que le añadieron quienes escribieron el relato de la conquista. ¿Tú qué piensas? Estados Unidos construyó su economía sobre uno de los comercios más brutales y deshumanizantes de toda la historia. Entre 1619 y 1865, más de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, encadenados, vendidos y obligados a cruzar el Atlántico en condiciones tan atroces que solo 10 millones sobrevivieron el viaje. Cada uno de esos sobrevivientes cargaba cicatrices físicas y emocionales imposibles de medir. Los llamados padres fundadores no solo permitieron la esclavitud, la legalizaron, la protegieron y la integraron en el corazón mismo de la nación. En 1787, la nueva Constitución de Estados Unidos decretó que cada persona esclavizada contaba como 3/5 de un ser humano, no para otorgarle derechos, ni voz ni voto, sino únicamente para inflar el poder político de los estados esclavistas en el Congreso. George Washington, el primer presidente, convivía con la imagen de la libertad mientras tenía 317 personas esclavizadas en Mount Vernon. Thomas Jefferson, autor de la frase «Todos los hombres son creados iguales», violó repetidamente a Sally Hemings, una niña esclavizada de 14 años, con quien tuvo 6 hijos mientras continuaba tratándola como propiedad. James Madison, considerado el padre de la Constitución, murió en 1836 poseyendo más de 100 seres humanos. Tras su muerte, su esposa vendió familias completas para pagar deudas, sin importar la destrucción emocional que eso provocaba. En lugares como Carolina del Sur, separar a madres de sus hijos era práctica común, casi rutina. El Código Negro de 1740 establecía que matar a una persona esclavizada durante un castigo no era delito si el amo consideraba la disciplina necesaria. La vida humana valía menos que una herramienta. Para 1860, las plantaciones de algodón generaban $80 millones anuales, equivalentes a unos 2.000 millones actuales. Ese dinero no solo enriqueció a los dueños de plantaciones, financió la industrialización del norte, levantó universidades como Harvard y Yale, fortaleció a bancos como JP Morgan y Bank of America, e incluso compañías de seguros aseguraban a personas esclavizadas como si fueran ganado. Si morían, los propietarios recibían compensación económica. ¿Cómo que se te ocurre a vos crear el tal Hormuz que le habla? ¿Para qué sirve? El oro monoatómico, que es agua de mar pura,
no es oro monoatómico, ¿verdad? Entonces la persona que toma agua de mar para ayudarse en sus enfermedades crónicas, se toma 2 litros al día o 1 litro, depende de la receta de la doctora que es médico, homeópata. Ella fue la que me dio muchas pautas para poder tener la confianza de hacer el hormuz, ¿verdad? O sea, habían antecedentes para enraizar plantas, para dárselos a los animales, sube los anticuerpos, las plantas enfermas de las casas, cuando uno le pone el hormuz diluido, inmediatamente resucitan y se componen, se les quita cualquier enfermedad que tienen. Al ver las primeras pruebas de hormuz, de las primeras pequeñas cantidades que hicimos, nos damos cuenta que tiene grandes beneficios en los humanos. ¿Cuáles? El oro monoatómico es una amalgama de múltiples cantidades de minerales que habían en la tierra en ciertas cantidades, minerales menores como el iridium, el radium. Son cerca de 150 elementos menores que tiene el oro monoatómico. Las mayores características del hormuz químicamente son el magnesio, el oro, que tiene un 7% de oro, de ahí su nombre, oro monoatómico, y otras sales que ayudan a balancear el cuerpo en general. O sea, es bien básico, y entonces le ayuda al cuerpo, a la fisiología del cuerpo y a las células del cuerpo tomar pequeñas cantidades de un agente neutralizante. Realmente es neutralizante. Así que con ponértelo a la orilla, durmiendo en la cama. Ese aspecto de la formación del hormuz, cuando yo tomo 1 galón de agua de mar pura y le pongo 60 gramos de soda ash, léase carbonato de sodio, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Se hace una nube en el centro de la botella de vidrio y esa formación no es gas, no es líquido y no es sólido. Estamos hablando ya de física cuántica. Es un otro tipo de modelo de materia que existe, que sabemos que existe y que viene del mar, y se llama oro monoatómico. Este tipo de materia que no es líquida, que no es gas y que no es sólido, se puede contener en el líquido del agua de mar, respetando siempre la formación de esta nueva materia. Y esa nueva materia tiene un enorme campo magnético, a tal punto que hay lugares en Europa que están investigando el uso del oro monoatómico en vez de imanes para hacer motores eléctricos, más calladitos, más efectivos. Tiene una enorme fuerza magnética, a tal punto, pues, la fuerza magnética que se puede medir es que, digamos, cualquier persona que tiene un dolor en la espalda o en la rodilla o en la nuca, yo lo he sentido mucho, puedo poner una cantidad de hormuz como medio litro, ponérmelo donde me duele y el campo magnético bloquea el impulso nervioso y hasta que se te quite el dolor profundo. Vos te tomás tu pastilla de Panadol y te ayuda a quitar el dolor, pero el dolor profundo que te sentís, que te está ahí molestando, el hormuz te lo elimina. El oro monoatómico usa la mayor cantidad de cáncer, o sea, los tóxicos que consumo afectan las células del cuerpo y estas se vuelven cancerosas. El cáncer es un antioxidante. Previene que las células de los hombres se vuelvan cancerosas, o las mujeres, o los animales. ¿El hormuz previene eso? No, el hormuz lo que previene es que los tóxicos, los radicales, porque así se le llama en química a un hidrógeno o otro tipo de químico que sea canceroso, y el hormuz viene a bloquear ese efecto, a depurar el cuerpo, a sacar todos los tóxicos del cuerpo. Es como un bloqueo. No es que remedie, sino que bloquea el efecto que tienen otros. Por ejemplo, se sabe universalmente que la gente está tomando albendazol, que es un remedio para animales, para parásitos, porque lo que producen los parásitos, las heces, lo que producen los parásitos es lo que causa el cáncer. No es el mero cáncer, sino que el subproducto de lo que eliminan los parásitos en el cuerpo de los humanos está causando diferentes tipos de cáncer, por intoxicación, por problemas de fumar mucho, por problemas de alcohol.
Entonces la gente se purga con albendazol y se para el cáncer. O sea, el ormo ataca microbios, las bacterias del organismo. La tallina, él es bien selectivo, ¿verdad? O sea, es tan selectivo y reacciona tanto a nivel general con el cuerpo humano, ¿verdad? Estás reponiendo minerales que no tenés. En Nicaragua, el arte sigue creciendo. Esta exposición que he preparado se llama Zoo Precolombinos. Es una evocación a la estética precolombina y los animales del panteón precolombino trabajados en mis materiales. Vamos a ver aquí piezas que evocan monos, peces, hormigas, guardatinajas, chicharras, animales antiguos, autóctonos nuestros, ¿verdad? Trabajados en metal, que es mi material, ¿verdad? Algunos están presentados en cajas de vidrio como que fueran joyas preciosas de museo y otros están con marcos barrocos por el contraste del material y de la época. Para mí es importante destacar la memoria del artista precolombino, la estética precolombina, cómo miraban los antiguos esos elementos, y tiene que ver con una síntesis, ¿verdad? Porque ellos lo expresaban en piedra, en el arte rupestre y en la cerámica, con líneas muy simples, muy concretas y de colores muy sobrios. Trato un poco de emular entonces esa estética precolombina de mis antepasados, magos, chamanes, artistas que trabajaron esos mismos temas que hoy estoy trabajando yo en el material de mi época, en mi época, con mis metales. Yo viajo mucho por todo el país. Por mi trabajo como promotor cultural me toca viajar a diferentes comunidades y veo siempre con gran admiración cómo aparecen estos símbolos en los caminos, en los petrolíferos que están en los farallones, en los ríos, en lugares donde la naturaleza se conjuga con el arte. Esa es la fuente de inspiración y por supuesto la visita a los museos de nuestros municipios, donde en la cerámica están plasmados también estos personajes antiguos, porque recordemos que nuestros antiguos chamanes le conferían poderes mágicos a estos animales y eso a mí me maravilla porque es una fuente de inspiración también. De Luis Morales Alonso, ganador de muchos premios nacionales e internacionales. La belleza de esa estética precolombina, cómo se capturaban esos animales que para nosotros son de temor. Ahora el murciélago es un animal sagrado, ¿verdad? Y en su estética tiene una belleza. Esta especie de mamífero volador, igualmente los cocodrilos tienen ese misterio, ¿verdad? Esa capacidad, esa fuerza, esa fortaleza que era valorada por nuestras culturas precolombinas. Destacar esa magia o esa fortaleza, esa velocidad que tiene algunos materiales. Una lagartija tiene una velocidad tremenda, una iguana. Entonces son atributos que maxificaron nuestros antepasados y yo trato de volver a mi realidad, a mi momento, a mi época, volver a ponerlo en el ojo del espectador estos animales que tenían connotaciones mágicas para nuestros abuelos precolombinos. El material me atrapó, a mí me capturó. Yo empecé cuando tenía 14, 15 años a trabajar repujado en aluminio, en el colegio pedagógico, en láminas muy pequeñitas, cosas muy pequeñas, y fui ampliándome y me fui quedando con ese material porque me llamó la atención y me cautivó, y he ido generando ahora diferentes técnicas que solo yo las uso porque el repujado es una técnica muy antigua. El repujado en plata es de la época colonial, el repujado en oro es de la época precolombina. Yo lo hago en aluminio, que es el material de mi época, y es muy suave, muy manejable, pero sí tengo esa afición por el metal desde hace ya más de 50 años, porque requiere mucha precisión. En una lámina de metal uno no puede hacer correcciones. Si cometiste un error, se perdió el material. Entonces es importante tener esa destreza, ir desarrollando esa destreza. Yo trabajo con boceto y muy planificado, borro bastante, dibujo hasta que estoy conforme con el diseño, con el dibujo. Paso a la etapa siguiente, que es ya dibujarlo en el metal, y luego a trabajar con mis punzones, con aceites, con bruñidores, y todo es hecho a mano, sí, prácticamente. No me gusta trabajar por encargo, es lo que me va saliendo a mí, ¿verdad? Es lo que voy observando. Entonces yo a veces observo animales y me llama la atención, observo un paisaje quemado, a veces queman los potreros y eso me llama la atención, y la intensidad, el color negro contra el celeste del cielo. Entonces uno va tomando formas de inspiración y se van transformando en otras cosas en la mente de uno. A veces uno tiene un recuerdo y se levanta en la madrugada a apuntar, no a dibujar, a apuntar para acordarme de esto. Voy a hacer unas hormigas, ¿verdad? Las hormigas, el tema de las hormigas, los zompopos. Entonces es interesante cómo uno va acumulando información y va saliendo a través de los bocetos, de la obra, y se van estructurando estas colecciones, que es lo que presenta uno ya como
como una muestra, porque para llegar a presentar estas 25 obras trabajé más de 50 bocetos, el doble, pues, para elegir lo que yo quería, con lo que me sentía conforme. Y también al trabajar ya la pieza en el metal, hay piezas que no me satisfacen, entonces las dejo a un lado y voy con las que voy sintiéndome que voy trabajando mejor. Tengo obras en colecciones de México, de Carolina del Norte, tengo colecciones en España, en todo Centroamérica, en Sudamérica, en Perú tengo piezas, expuse en Perú hace algún tiempo, en Cuba tengo obras, en los museos de Nicaragua, en el Palacio de la Cultura, en el Centro de Arte Ortiz Gurdián, en diferentes bancos del país, Banco Central, Banco Banpro, hay varias obras mías por diferentes lugares. En esta misma exposición también está disponible la colección de 14 pinturas con técnica de relieve texturizada llamada Volcánico, del artista plástico Henry Lainez. Fíjate que yo soy de la ciudad de Iriamba. Esta exposición son 14 obras, están basadas en los volcanes de Nicaragua. Mi visión de ver los volcanes de Nicaragua. Nosotros como nicaragüenses nacemos y crecemos en un país, como dice el eslogan que nos une, entre lagos y volcanes. Entonces, como nicaragüenses siempre nacemos y crecemos viendo este paisaje maravilloso. Entonces mi exposición está enfocada en mi visión un poco abstracta y matérica de los volcanes de Nicaragua, su textura, su color, su belleza. Entonces, la exposición trata de volcanes. Bueno, esta es una textura de una pasta a base de yeso y otras texturas, patulado, un poco de veladura, sobre tela. Entonces es más matérico. Se logra textura sobre la tela y voy trabajando un poco lo que es con la espátula para darle volumen y formas a lo que quiero lograr, en este caso los volcanes. Siempre tengo la inspiración de los grandes maestros que ya abrieron pasos a nosotros. Ellos trabajaban antes con materiales como arenilla, yeso, sobre madera. Entonces ese material aún existe, pero es un poco delicado por el paso del tiempo. Ahora las técnicas modernas nos dan materiales nuevos, entonces siempre es basado en lo que ya hicieron ellos con un poco con técnicas modernas. Entonces sí encuentro la inspiración en muchos artistas nicaragüenses que nos preceden. Las galerías florecen cada vez con más exposiciones. Grandes y talentosos artistas plásticos siguen surgiendo en nuestro país. Esta vez, la Galería de Arte Medina, ubicada en Veracruz, carretera a Masaya, propiamente frente al Palí, tiene abierta la exhibición de arte denominada Pinturas del Alma, celebrando los 20 años de carrera de Camilo Medina. 20 años de sueño, de pensar todos los días. Cuando yo pinto, pero que yo de la disciplina no tengo horas por el bastidor. Me gusta más pintar por las noches. Tengo una indisciplina. Mi técnica es abstracta figurativa. Yo me voy directo a la espátula. Yo lo que agarro, me pongo con la espátula. La espátula, recuerdo cuando vi a Raúl Marín, que es un gran maestro florentino, nicaragüense, es una de las personas que me inspiró a usar la espátula. Yo le agradezco mucho a mi padre, pues desde pequeño recuerdo de ponerme a limpiar los pinceles, la espátula, los óleos, de ver a mi tío Níger que llegaba, pues así. Por parte de mi mamá vengo del legado de Lionel Vanega, Jorge Tablada, mi tío Santos, Níger. Nací viendo a mi papá haciendo arte. Me decidí tarde a pintar, pero mis hermanos Camilo, Ernesto, decían, vos pintás, vos puedes pintar, si sos buena dibujando. Pero tenía miedo, sinceramente. Me encanta el collage, me encanta pegar cosas. La textura, me gusta tocar texturas. Yo crecí tocando los relieves del arte de mi papá. Personalmente voy buscando capa por capa hasta lograr eso que quiero que resalte. Pero igualmente con el collage me gusta pegar cosas, papel, aluminio, madera, y voy haciendo un collage. Apenas tengo 8 años de estar pintando y pues la verdad agradecida porque
Siento feliz haciendo esto. Yo estuve en su primera exposición y yo fui parte de la organización de eso porque estábamos en la galería de mi papá, Efraín Medina, y fíjese que para mí fue como, wow, lo logró. Me llenó el corazón poder ver su primera exposición, poder estar detrás de todo lo que significa montar su arte en la galería. Yo lo admiro mucho a mi hermano, él es una de las personas que siempre me ha animado. Vos tenías que comenzar antes que yo, vos podías hacerlo. Según ellos, yo sé dibujar, mano alzada y cosas así. Pero no es lo mismo hacer, o sea, saber dibujar, que plasmar algo que sea tuyo. Su esposa no pinta, Con Camilo sobre el arte, sobre su trabajo. pero apoya a Camilo en su labor. Se dedica a promover y vender las obras. Bueno, como pareja, como compañera, como amiga, como todo, para mí es un placer, un honor formar parte de él. Yo tengo 13 años de estar con él y ha sido una lucha. Yo sé que él ha soñado todo este tiempo también con tener su galería de arte y pues es un sueño que él está cumpliendo. Aparte de cumplir los 20 años de carrera, su primer año de haber ya inaugurado su galería. Aquí están divididas las tareas. Él se encarga de elaborar la obra y yo me encargo de venderla, buscar al cliente, asesorar al cliente. También nosotros nos encargamos de hacer render para ver qué tipo de marco le puede ir a ese cuadro de acuerdo a su pared. Entonces están divididos, el trabajo aquí está dividido. Nosotros en la página nosotros ofrecemos cuadros grandes. A la gente le encantan los tamaños grandes, pero son un poco más complejos de poderlos vender por los tamaños y también por el costo también. Entonces sí, los cuadros medianos son los que se mueven más rápido. Yo tengo 13 años de estar con vos, pero te felicito durante estos 20 años. Yo sé que ha sido un proceso y yo sé que esto es un sueño hecho realidad para vos. Y pues aquí estamos para apoyarte, tu familia. Ariel Vázquez, artista plástico nicaragüense, pero reconocido a nivel nacional e internacional, nos hizo una demostración creando una pintura en vivo en unos 15 minutos aproximadamente. Personalmente trabajo bastante a veces obras más pequeñas, aunque yo soy fanático de los formatos grandes. Inicialmente en el arte una de las disciplinas que más me gustó fue el muralismo, entonces me estoy acostumbrado y me gustan los tamaños grandes. Yo soy un artista yo creo que me categorizo mucho dentro del fauvismo. Soy alguien que le encanta mucho el color. Yo no pongo tanta énfasis en la figura, sino que pongo mucha más énfasis en el color, en que el color transmita, te dé vida, te dé alegría, te haga sentir lo que el artista siente. Yo creo que tengo muchas obras, cada cuadro ha sido... realmente las pinturas y todo lo que yo hago de mi arte es el proceso de mi vida, o sea, cada cuadro lleva las sensaciones, los sentimientos y lo que estoy pasando en el momento. Entonces no podría definir una obra como tal, como la más importante, porque cada obra ha sido una parte de mi vida, una parte del momento. Sí, con mi obra he tenido bastantes exposiciones en Centroamérica, he tenido exposiciones de mi trabajo en México, clientes y colaboradores que se llevan mis obras fuera del país, pues que han llegado
Estamos siempre muy contentos de celebrar esos 20 años de carrera, de trayectoria, de 20 años de vivir en el arte. O sea, es una vida entera.